Justicia y para el Colegio Universitario IES es fundamental la actualización permanente en un mundo que ha cambiado, y es por eso que hoy queremos que también ustedes sean protagonistas y puedan realizar sus consultas y sus dudas al disertante al finalizar la charla. Ahora le doy paso a Fabián Tabela, director de comunicación de IES, que es el encargado de presentar al disertante de hoy. Hola, Fabi. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. En esta oportunidad, y junto a Marco Spagnoli, podremos reflexionar sobre los protocolos que debemos seguir como sociedad en lo relativo a la higiene y seguridad y control ambiental frente al COVID-19. Las pérdidas que se generan a partir de esta situación que afecta a toda la sociedad nos muestra que invertir en el mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos significa potenciar la calidad de vida de los trabajadores, y para las empresas representa una clara acción de intervención social y seguramente en el futuro una mejor imagen y una mayor competitividad. Quiero solicitarle a todos que mantengan sus audios y cámaras apagados para tener una mejor experiencia y fluidez en la transmisión. Las consultas las vamos a tomar al finalizar la presentación a través del chat del Zoom. Desde ya, muchas gracias, y tiene la palabra el ingeniero Marco Spagnoli, director de la carrera de Higiene y Seguridad Ambiental del Colegio Universitario IES. Perfecto, Fabián. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Fabián. Detrás de esto también está May Martínez, que ha hecho lo suyo y no deja de ser importante, y agradecerles especialmente al Colegio Universitario IES y a Comercio y Justicia, que me dan este espacio como para llegar a ustedes y, bueno, acercarles algunas certezas sobre este virus, o las certezas que entiendo giran en un tema que es mediático, de amplia difusión y que tiene plena vigencia, y el mismo hace que hayamos modificado hábitos, costumbres, formas de relacionarnos, y estas modificaciones invitan justamente a este medio con el cual nos estamos comunicando, que es digital. Y si ustedes me decían hace 60 días, 70 días que yo iba a tener la oportunidad de estar hablando con ustedes a través de este medio, mucho no lo iba a creer, ¿no? Así que yo me he amigado con este medio y entiendo que es válido y es lo que se nos presenta como para comunicarnos. Concretamente, y en función a la presentación de hoy, la misma tiene dos ejes. Como recién decía Fabián, hay un marco de incertidumbre y de información y de inflación de texto jurídico que entiendo necesario agruparla y darle a conocer a ustedes esta cuestión legal que ampara las solicitudes en lo que es higiene y seguridad que se implementan a través de protocolos. Estas cuestiones de higiene y seguridad, que bien tienen que poner en primer orden a la salud y a las personas, gira en cuestiones, o tiene ejes, pilares, en lo que es cuestiones humanitarias, sociales, legales y económicas. Y justamente yo quiero arrancar desandando el camino de lo que pasó en el mundo y lo que pasó en la República, a través de esta filmina, que es la siguiente. En el mundo, la aparición del virus, ya entrando directamente en tema, se da en noviembre, en diciembre, algunos dicen en septiembre. El tema es que aparece el virus empieza a propagarse, concretamente hace foco en Europa, en Italia, luego se traslada a España, y esto hace necesario que la Organización Mundial de la Salud lo declare como pandemia el 11 de marzo del 2020. ¿Qué quiere decir que la Organización Mundial de la Salud declare la pandemia? Que nos empieza a dar pautas y a poner barreras para que el virus
concretamente no avance. Y estas nos dicen qué hacer, cómo hacer y difundir, comunicar sobre los riesgos y cómo protegerse. En el qué hacer ustedes van a ver en el verde la activación de mecanismos y respuestas de emergencia. En el cómo encontrar, aislar, probar y rastrear a las personas que hayan estado en contacto con alguna persona que pueda ser potencial portador del virus, y los medios de difusión hablan sobre los riesgos de este virus y cómo protegerse. Esto ha pasado concretamente en el mundo, y esto ha dado las pautas certeras de la gravedad de la situación, y la República, en Argentina, se empiezan a tomar recaudos a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, promulgada el 23 de diciembre del 2019. Esta ley, en su título 10, empieza a hablar de la emergencia sanitaria. Habla de muchas cuestiones, habla de sostenibilidad de la deuda pública, reestructuración tarifaria, habla de un sinnúmero de cuestiones, pero ya nos empieza a alertar sobre la emergencia sanitaria en su título 10. Este marco de legislación continúa el 16 de marzo del 2020 con la resolución 207-20. ¿De qué nos habla la resolución 207-20? Del personal de riesgo. Acá nos instala concretamente quiénes deben trabajar y quiénes no deben trabajar, y menciona a los trabajadores de más de 60 años, y nos dice respecto de quiénes pueden desarrollar tareas y quiénes no. Habla de personas con alguna inmunodeficiencia, o habla de concretamente el personal de riesgo, y esto ya nos empieza a alertar de quiénes pueden llegar a seguir transitando en lo que luego se define como actividades esenciales, los ámbitos laborales. Esta inflación de textos jurídicos continúa con el decreto 297-20, que tiene lugar el 19 de marzo del 2020, y acá se detalla en el artículo 1 lo que es el ASPO, y nos da en el artículo 6 cuáles son las actividades que se denominan esenciales, o sea, los SIU que tienen que seguir trabajando en la República, y los detalla en un apartado de 22 actividades con sus distintos SIUs. Esto continúa en abril ya del 2020, y el 14 de abril se determina que el COVID tendrá cobertura por parte de las aseguradoras de riesgos de trabajo, y divide en este decreto al grupo de esenciales, es decir, los trabajadores que siguen desarrollando actividades en su ámbito laboral, los divide y dice que se brindará cobertura a estos trabajadores esenciales siempre que dure la cuarentena. En principio iríamos hasta ahora, hasta la semana que viene, y es posible que esto se extienda. Y hace un apartado con los trabajadores de la salud y extiende la prestación de cobertura por parte de las aseguradoras de riesgo de trabajo hasta un año, es decir, hasta abril del año 2020 para los trabajadores de la salud. En conclusión, los trabajadores que realicen actividades esenciales mientras dure la cuarentena tendrán cobertura por parte del sistema de riesgo de trabajo hasta que dure la cuarentena, y los trabajadores de la salud tendrán cobertura un año después, hasta abril del 2020,
por parte de las ARTs. ¿Qué documentación es precisa para que se tome la denuncia en el sistema de riesgo de trabajo en una ART? La documentación que es precisa es que el certificado que convalide que el trabajador tiene el COVID esté emitido por una entidad sanitaria autorizada. Amén de eso, tiene que llevar una constancia de dispensa, es decir, una constancia en la cual el empleador certifica que su actividad es esencial y tiene que acompañar de esta a un análisis de riesgo de trabajo. Estos son los documentos necesarios como para que una RT tome el caso y le dé curso. El decreto 408 del 2020, es decir, de hace un mes y días, dice que, aparte de extender la cuarentena, cuando se autorice una excepción en términos previstos, se deberá implementar en forma previa un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad nacionales y locales. Es decir, este decreto ya nos está invitando y nos está diciendo, señores, ustedes para funcionar tienen que tener un protocolo. Este es el camino que ha ido recorriendo y yo he tratado de resumirles los decretos y resoluciones de mayor peso que se relacionan a la puesta en escena de medidas de higiene y seguridad. Y estas resoluciones y decretos también están relacionados con quienes pueden trabajar, y esto tiene mucha implicancia e importancia en lo que se puede denominar un plan de restauración para la actividad. Es decir, si en alguna actividad quiero retornar, restablecer tareas y empezar camino, tengo que tener en claro quiénes pueden hacerlo, con qué prioridad lo debo disponer, y qué medidas de higiene y seguridad debo entender y atender para generar un diagnóstico y luego modificar si fuera necesario. En quiero destacar, porque hay mucha confusión, que el coronavirus es el virus y el COVID es la enfermedad. No quiero reparar mucho en esta filmina, pero simplemente esto tiene amplia difusión. Pero el COVID es la enfermedad causada por el coronavirus. Las sintomatologías que marcan presencia del COVID son conocidas por todos, porque esto tiene amplia difusión, pero sí acentuar en las últimas. Esto tiene una semana, esto ha sido dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud hace días, sobre estas que les remarco en subrayado, que habla de afecciones cutáneas, conjuntivitis y dificultades para moverse y hablar. Esto es novedad. Sí decirles que del total de pacientes que contraen el virus, el 80% de esa población puede tener ser asintomático o tener consecuencias muy, muy leves. Directamente algunos no se tratan. Cerca del 17-18% tiene alguna dificultad que se puede denominar grave, y el 2% de las personas que han contraído la enfermedad tienen riesgo serio de muerte. Esto se concentra, la dificultad mayor se concentra en los adultos mayores particularmente. ¿Y cómo se propaga? El virus se propaga por transmisión directa, por estornudos o inhalación, por transmisión de contacto oral, nasal u ocular, y la transmisión por aerosoles, concretamente el spray que generamos cuando estamos hablando. Por eso la importancia de el tapabocas, para disminuir la posibilidad de que estas microgotas infecten o contagien, y de allí parten un montón de medidas que en breve les voy a estar señalando. Estas pequeñas o grandes
cuestiones que hacen a la transmisión del virus, hacen a la tormenta. Y esto hace necesario un escenario de cambio mundial. Tengo que conocer las formas de transmisión, tengo que conocer e interiorizarme de qué para comprender la necesidad de la estructura y adaptación de mi lugar de trabajo, el lugar donde ustedes van a desarrollar tareas, los establecimientos en los cuales ustedes transiten, se transforme en un lugar controlado, un lugar seguro y normativo en lo que es resolución, disposición, leyes o decretos. Todas estas modificaciones tienen que estar comprendidas en lo que es un protocolo. ¿Pero qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto, como bien define acá la Filmina, un conjunto de normas, reglas, procedimientos, pautas que hacen que cambiemos hábitos, cambiemos conductas y generemos un no sé si me están escuchando bien porque a veces veo como que se traba el audio. Cualquier cosa, Fabián, me avisas. Los pasos Sí, iniciales. perdón, Marco, se cortó un poquito recién. ¿Podrías volver al final de la filmina anterior? Ahí se empezó a cortar, perdón. En el escenario. No, en la anterior, me parece. En el escenario, ¿esta? La que está mostrando ahora que es un protocolo, no, en la anterior. Yo estoy viendo la que es un protocolo. ¿Qué es un protocolo, perdón? Hola. Sí, ¿me escuchás bien, Marco? Ah, no, sí, si te fijas en el chat, hay algunos que te están indicando, hay personas ahí, Gabriela, por ejemplo, y dice la anterior a la que estás mostrando ahora, que es un protocolo. Se te ha frizado la imagen, puede ser que tengas algún problemita de conectividad. Bueno, perdona a todos. Perdona a todos, Fabián habla. Bueno, indudablemente que Marcos debe haber tenido algún problemita ahí de conectividad. Ya retomamos seguramente. Vamos a tener un poquitín de paciencia y esperemos a que pueda regresar don Marco Spagnoli. Bueno, ahora ya está ingresando Marco, así que en un par de segundos seguro que ya retoma la conferencia. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos bien. Sí. Bueno, esta es la parte complicada de esto, ¿no? No sé hasta dónde me siguieron, ahí les vuelvo a compartir pantalla. Si quedamos en esta filmina. ¿En esta quedamos, Fabián? Sí, en esa era la que empezó a fallar el audio.
Vamos de nuevo con esto. Ahí me escuchan. Se corta de nuevo, Marco, ¿eh? Y se te pasó de nuevo la filmina, que es un protocolo. Es la filmina que me habías mostrado, y ahora ¿cómo estamos con el audio? A ver, probá de nuevo. No, en la anterior, en la anterior. Sí, ahí. En esa estábamos. No, la próxima. ¿En esta? Bueno. En esta, en escenario. Bueno, acá en esta. En la que dice escenario necesario de cambio a nivel mundial. Ahí es donde empezamos a tener algunos problemitas de comunicación. Donde tenés un círculo, en esa exactamente. Bueno, ahí si me llegan a escuchar, si me llegan a o sea, observar, ¿me están escuchando ahí, Fabián? Ahora sí, pero se cortó recién de nuevo, ¿no? Decirle. Sí, estoy teniendo problemas acá con el Wi-Fi. Bueno, a ver si podemos... Probable que tengan que cerrar los equipos que tengas en tu casa, Marcos, porque por las dudas tenga bajos nivel de Wi-Fi. Si tenés familiares trabajando junto con vos y pueden. No, están todos cerrados. No hay equipo. Bueno, gracias. ¿Están todos los... No me arranca. No lo creo. ¿Ahí me escuchan, Fabián? Ahora sí. Bueno, escuchen. De última, Marco, pasamos a la próxima filmina, si tenés algún problema ahí de conectividad o algo por el estilo. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, concretamente el protocolo da lugar a no solamente la habilitación del establecimiento, sino que constituye una herramienta legal que está amparado en las resoluciones que les acabo de sintetizar. Se trabó nuevamente la imagen, no sé si estoy teniendo llegada con ustedes. Ahora sí, ahora de nuevo. La clasificación del personal por grupos de riesgo es lo que atiende a la resolución 207 del 2020, que me habla de las personas mayores de 60 años, las embarazadas, aquellos que puedan llegar a tener alguna inmunodeficiencia. Esto obviamente en un plan de restauración de actividad los dejaré para el último a su regreso. También en función de la cantidad de trabajadores, deberé contemplar para generar este plan de restauración, ver la posibilidad de implementar turnos rotativos de 14 días, y estos 14 días no son al azar, sino que se relacionan con las certezas que tiene de aparecer el virus, y implementar controles en los accesos
implementar las normas de bioseguridad y estar atentos a todas las modificaciones que se puedan llegar a dar en el orden legal. Estas son las primeras premisas que tengo que atender para ir a lo que es el protocolo. Y un protocolo en sus ejes tiene estos 7 puntos. Estos obviamente se pueden ampliar, se pueden expandir en función de la actividad, pero lo que yo les quiero dar a conocer concretamente es la estructura, el esqueleto, el eje que tiene que tener un protocolo y las medidas de mínima que se pueden ir incrementando en función de cuán compleja sea la actividad. Lógicamente en un hospital va a tener un mayor desarrollo de este protocolo, en un comercio va a ser mucho más simple. El objetivo, con objeto de darles un ejemplo, el objetivo principal es minimizar el riesgo, eliminarlos en la medida de lo posible, con objeto de evitar el contagio del personal. El alcance obviamente va a ser para todo el personal y aquellas personas que transiten dentro del establecimiento, si es que transitaran. Puede ser que en una oficina administrativa, en un estudio, no sea necesario la circulación de personas. Y en el tercer punto viene lo que se denomina declaración jurada del personal, que yo les he traído como ejemplo, esta ficha en el cual los trabajadores que concurren al establecimiento tienen que dejar certezas de algunos ítems que hablan de la posibilidad de contraer el virus. Concretamente de sus antecedentes de viaje, que esto ya ha quedado un poco atrás porque la gente que tenía que volver ya casi en su mayoría, hay gente todavía en el exterior, ya ha regresado, y habla de los antecedentes de estado de salud. Esto también es una cuestión legal y como para tener certezas de que alguien que presenta sintomatologías cuando regrese o cuando vaya a su lugar de trabajo no presente alguno de estos y pueda llegar a contagiar y expandir. El cuarto punto se relaciona con las medidas de prevención, que estas son harto conocidas por todos. Estas medidas de prevención yo ya las amplío y las detallo siguientemente en 11 puntos que considero básicos. Y otro tema que es fundamental es el control de ingreso de personal, que lo he visto en pocos establecimientos, pero es algo que los protocolos promueven y los protocolos exigen y hacen a una necesidad tener algún control del ingreso de las personas que van a desarrollar algún tipo de actividad dentro de un establecimiento laboral. A las medidas de prevención que hacen referencia a la mayoría de los protocolos se relacionan con la flexibilización. Y esto me habla de tratar de mover, tratar de trasladar a la gente en los horarios donde haya menor flujo de circulación. Es decir, que si puedo hacer venir a mi gente a trabajar en horarios que no sean picos, bienvenido sea. Otro de los puntos que se hace mucho hincapié es en la cantidad de gente que habita en los ambientes laborales y que sea igual a la cantidad de gente que pueda llegar a ingresar, observando una superficie mínima, que en algunos casos los protocolos la apuntan y es de 20 metros cuadrados por persona, y en otro de los ítems que ustedes pueden ir viendo es la limpieza y desinfección y la frecuencia de esta. La limpieza y desinfección va a estar relacionada concretamente con la circulación de gente y la necesidad, en función de esta circulación, de establecer esta frecuencia. Obviamente que en un lugar donde el tránsito sea leve, esta frecuencia va a ser leve, y en un tránsito donde la frecuencia de circulación sea fluida, será fluida. El tema de la aireación también es de primordial importancia,
tener espacios ventilados hace al movimiento del virus, y el poco o mucho tiempo, todavía esto no se tienen certezas de cuánto tiempo dura realmente en el aire. Entonces establecer corrientes de ventilación hace a la eliminación o el barrido del virus. Y si no tuviéramos ventilación natural, la ventilación artificial tiene que ser reforzada y tener en cuenta el recambio de los filtros. Otro de los temas que también deben considerar y en el cual se hace mucho hincapié es en el tema de los elementos de protección personal, en lo que sea tapabocas, protecciones oculares, en lo que sea entregar un kit a los trabajadores, en especial los que están atendiendo al público, de alcohol en gel, de guantes y otros que ya les voy a dar mayor detalle. Es necesario e imprescindible en el personal del establecimiento que realice atención al público contar con un separador o con una mampara que evite que el spray por el cual se transmite el virus pueda afectar al trabajador que está atendiendo. Esto independientemente que use elementos de protección personal. Esta mampara tiene que tener la altura suficiente como para evitar que ese spray se difunda, y obviamente esta barrera física tiene que ser limpiada con la frecuencia que se necesite en función de la cantidad de el personal que transite. Cuestiones que ya son harto también conocidas es el tema de los distanciamientos y las distancias mínimas que se está apuntando acá en el ítem 8, y aquellas relacionadas con los kits y los elementos de protección personal. En el traslado del personal, hacer especial hincapié, y esto ya lo amplío, en tratar de movilizar a la gente o permitir a la gente que se traslade, como les dije hace un rato, en horas pico, en los desplazamientos que se puedan hacer caminando o hasta en bicicleta, favorecer estos medios, este medio, o hacerlo a pie, y si se pueden desplazar en auto y evitar el medio de transporte público, bienvenido sea. Esto lógicamente en función de las posibilidades de cada uno, pero alentar estas cuestiones que se relacionan con cuestiones básicas de seguridad. En lo que es elementos de protección personal, en cuanto a las protecciones respiratorias, el uso de tapabocas, tener precaución en su colocación y al retirarlos. Las personas que usan barba tienen un problema porque el virus se puede alojar, y en la protección respiratoria, si me la llego a poner, no es lo suficientemente eficaz. Todo un tema como desechar tanto los guantes como las protecciones respiratorias, hay que identificar, hay que poner dónde hay que señalizar dónde los vamos a desechar y darle un tratamiento especial. El tema de los guantes, entender que si yo utilizo guantes y me llevo el guante a los ojos o a la boca, estoy teniendo igual efecto que si lo hiciera sin guantes al trabajo. Y el tema de las protecciones oculares, ya sea la integral facial o la protección ocular, los anteojos, concretamente es lo que me están protegiendo del spray que puedo llegar a absorber si tengo a alguien que se me acerca a más de 1,5 metros, 2 metros. Estas cuestiones también hay que profundizarlas, que se relacionan con la higienización y la desinfección de los ambientes de trabajo. Estos puntos hablan a eliminar la posibilidad de presencia del virus, y en me paro en algo que es un medio de transmisión y necesita también de una desinfección regular y la desconfianza de todos ustedes: el celular.
Si alguien se pone a hablar al frente de un escritorio y contamina, y yo dejo el celular o lo paso por esa superficie contaminada, es probable que cuando me lleve el celular cerca de la boca o en la cara, me esté contaminando. O sea que las cuestiones de higienización, desinfección de superficies o de ambiente de trabajo, de picaportes y otros, hacen también a la desinfección que tengo que tener con la frecuencia con la cual me lave las manos de los equipos celulares. Estos son puntos que tienen que contemplar como para minimizar o eliminar la posibilidad de transmisión o de contraer el virus. Como les dije hace un rato, en los desplazamientos intentemos utilizar medios alternativos de transporte, si es posible las bicicletas, tratar de ventilar el auto si nos trasladamos en auto, y si tenemos que utilizar un medio público, tratar de respetar distancias mínimas a las ya conocidas por todos, en función de las posibilidades que se tengan también, ¿no? Esto hace a los desarrollos de los puntos 1 al 5 en lo que es el protocolo. Y el punto 6 les hablaba del plan de contingencia, que el plan de contingencia es una secuencia simultánea de acciones que se tienen que tomar en la compañía, en la empresa o en el establecimiento en el cual se desarrollan actividades, y estas acciones simultáneas hablan de dar aviso a responsables, al empleador, de llamar a estos, de investigar fuentes u orígenes del contacto, de desinfectar las zonas donde estén los posibles focos o donde hayan estado las personas que presuntamente obtienen el virus, hacer un seguimiento de estos casos y declarar obviamente esto ante la autoridad competente. Todas estas cuestiones que hacen al protocolo tienen que estar respaldadas obviamente por análisis de riesgos en los distintos puestos de trabajo, y esos análisis de riesgo van a dar certezas de las necesidades y de los cambios de hábitos y de las necesidades de elementos de protección personal que tengan, y estas se van a relacionar con la disposición de medidas que tendremos que ir adoptando para modificar. Estos registros que surjan de estos análisis de riesgo, de registros de capacitación hablo, y registros de entrega de elementos de protección personal, van a ser requeridos por alguna inspección por parte del personal del Ministerio de Trabajo, o ni hablar si llega a presentarse algún caso dentro del establecimiento de ustedes, les van a requerir o tanto el protocolo que implementaron como los registros de entrega de elementos de protección y registros de capacitación. Estos puntos que hablan de un plan de contingencia en caso de que hubiera alguien infectado, también atienden a esta pequeña secuencia de seguimiento de un caso de infección. Y en se resume: si estuve en contacto con alguien que tuviera un caso de coronavirus, en caso de haber estado en contacto, si estuve a menos de 2 metros, y la finalización de todo esto se centra en 2 puntos. Si es un caso descartado, si van siguiendo las distintas secuencias van a observar que puede ser o bien un caso descartado, o necesitan acudir al médico, o ir a aislamiento, o directamente ser derivados a un centro hospitalario. Todas estas cuestiones que les comentaba que se relacionan con materia de higiene y seguridad tienen su respaldo legal, tienen los por qué. Hay un sinnúmero de protocolos de distintas actividades que los van a poder encontrar en la página del COE. Estos protocolos tienen una articulación con
el Ministerio de Salud y tienen su ok desde la jefatura de gabinete, les diría, y hay un decreto que es el 408-20, que habla de protocolos particulares de cada provincia, pero si entran a la página del COE van a ver la cantidad de protocolos que se han activado en función de cada actividad. De ahí, ustedes, de tener alguna industria, algún comercio, alguna actividad, pueden obtener su protocolo y necesariamente al personal que tengan le tienen que dar una capacitación por parte de un profesional de higiene y seguridad y llevar un registro de entrega de elementos de protección personal que certifique todas estas actuaciones. Lamento mucho que se haya interrumpido la transmisión. Yo le doy lugar a Fabián o a May o a Lecari para las preguntas que ustedes crean oportunas. Estos son los teléfonos a nivel nacional y en Córdoba a los que pueden comunicarse en caso de tener algún posible coronavirus o COVID. Fabián. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos, están pidiendo que si podrías pasar la lámina anterior. Esa es una de las preguntas. Bueno, abrimos desde ya las preguntas a todos aquellos que quieran consultar, ¿sí? Desde ya estamos atentos a esas consultas. ¿Tenemos, Marcos, algún mail, por ejemplo, donde la gente pueda ir directamente del COE? ¿Te lo recordás? Mail no, Fabián. Si entran a cualquier página de internet y ponen protocolos COE, les van a aparecer todos los protocolos. Bien, bien, bien. Directamente en la página le van a aparecer los protocolos de las distintas actividades. Bueno, a ver qué dicen aquí en el chat. Bueno, muy buena exposición de parte de Andrés. Romina Rostaño, muy buena, muy bien explicado. Alejandro Sain, podrías pasar a la lámina anterior, que eso ya está. Podrían enviar el PowerPoint. Sí, el PowerPoint va a estar subido a partir de esta noche o mañana por la mañana. Lo subimos dentro de la misma página donde ustedes se inscribieron. Ahí va a estar la conferencia. Como dice Marcos, sentimos mucho, gracias por la explicación. Se deben hacer, aquí pregunta Celeste Alfonso, ¿se deben hacer autorizar los protocolos? Lo que hacemos por cada empresa por parte de nuestro asesor de higiene y seguridad, Marcos. En la provincia de Córdoba no es necesario autorizar los protocolos, sí hay que tenerlos. Esto cambia en función de cada provincia. En Santa Fe tengo noticias de que sí es necesario autorizarlos. Acá en Córdoba no, pero sí tienen que contar con el protocolo, con los ejes que les acabo de decir e ir lógicamente al protocolo que les corresponda según la actividad. Perfecto. Pero no es necesario. Karina Michelle Paroli, perdón. Dice, los pacientes de riesgo deben hacer DBJJ, no sé, yo no soy un técnico, de sus patologías. ¿Cómo? Dice Karina, a ver que se me está yendo, porque todos están preguntando justo ahora. A ver, Karina dice, los pacientes de riesgos deben hacer, no sé qué quiere decir, DBJJ. JJ, declaración jurada será. De sus patologías, declaración jurada de sus patologías, perdón, gracias. Eso. Claro que sí. No es que deben hacer una declaración jurada. Si está embarazada, tendrás que decir que está embarazada, porque hay mucha gente que hasta el tercer mes no lo confirma. Si tenés mayor de 60 años, esos recursos humanos de tu empresa lo sabe. Esto de 60 años tiene, en la resolución 207, tiene una excepción. Los mayores de 60 años que trabajen en salud
pueden seguir desarrollando tareas porque se los denomina esenciales. Ahora, si tenés una inmunodeficiencia, tenés algún problema cardíaco, alguna patología que esté dentro de esta resolución, tenés que declararla y obviamente no te tienen que poner en riesgo, ¿no? Bien, ¿hay controles sobre los protocolos? ¿Por qué hay que tenerlos, Marcos? Hay un decreto que es el 408-2020, que es el que empieza a pedir los protocolos, y este decreto, el 408 del 2020, si ustedes van al artículo 3º, este es el sustento legal por el cual se piden los protocolos, dice: cuando se autorice una excepción en los términos previstos en este artículo, es decir, el 3º, se deberá implementar en forma previa un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, nacionales y locales. Es decir que, ¿por qué están pidiendo el protocolo? Porque quieren que se cumplan con lineamientos, y esto es la base legal que lo pide, para evitar, minimizar o eliminar el contagio. Muy bien, acá preguntan, ¿el protocolo debe estar firmado por un profesional idóneo? Lorena Carrizo Miranda. El protocolo es responsabilidad del empleador. La seguridad del establecimiento es responsabilidad del empleador. Debería tener el asesoramiento por parte de un profesional en higiene y seguridad, obviamente. Muy bien. Es para prevenir futuros problemas, básicamente. Exacto. Todo esto se relaciona obviamente con la salud de los trabajadores, pero también hay cuestiones legales, ¿no? Bien, perfecto. Dice Cecilia necesito que una empleada presente un certificado de que es personal de riesgo, padece asma leve. ¿A dónde debe dirigirse? Su historia clínica se encuentra en el hospital italiano, que está cerrado. No, eso con un certificado médico avala esa solicitud, pero tiene que tener un certificado médico de que la trabajadora tiene esta patología, y bueno, esto se relaciona con el artículo 1º, en el inciso, ya les digo bien cuándo, creo que es el 4º, y ahí habla de las patologías, resolución 270, de las patologías que los trabajadores que se denominan personal de riesgo, a los que se denominan personal de riesgo. Muy bien. Cuando dice acá, los mayores de 60 años, acá hay alguien que dice, Romina Rostaño dice, repetir lo de los mayores de 60 años, y Diego Bichman dice, los mayores de 60 años que trabajan en una empresa, pero su trabajo en la línea de producción de una empresa es esencial. ¿Estaría exceptuado y podría trabajar? Bien, les leo concretamente. Dice: trabajadores y trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Se considerará personal esencial a todos los trabajadores del sector salud, únicamente menciona. Bien, perfecto. Del sector salud. ¿Sí? Rubén Flavio Luna dice, ¿cuándo pueden volver al trabajo el empleado considerado paciente de riesgo? ¿Cuando termina la cuarentena? No hay certezas de cuándo vuelve a trabajar el personal que se denomina de riesgo. Esto, lógicamente, habla de una exposición a un riesgo con consecuencias muy graves, y justamente en este plan de restauración que hablan las empresas, a estas personas se les dará lugar al final. Por eso les decía que hay que estar atentos a cómo se viene desarrollando y promoviendo la promulgación de nuevas leyes, nuevos decretos y resoluciones. Muy bien. ¿Hay alguna nueva
Consulta, porque si no es así... Acá Diego Brisman me dice, sí, pero punto seguido dice que se considerara personal esencial los de salud. Sí, es lo que acabo de leerles ahí, ¿no? Que en este artículo, en el primero y en el inciso A, les habla de que es personal de la salud. Bien, dice Rodrigo Roldán, que no le habíamos leído, a medida que se habilitan rubros o actividades, ART cubre al trabajador en caso que se infecte, no siendo actividad esencial. Perdón, Rodrigo, que no lo había leído. Voy de nuevo, Rodrigo. El decreto que habla de la cobertura del COVID por parte de las ARTs es el 36720. 36720. Y dice que van a cubrir a trabajadores esenciales de las actividades esenciales, y eso tiene su base legal, en el decreto 297. Después hay una ampliación de estas actividades esenciales, pero concretamente dice que las ART van a cubrir a los trabajadores de las actividades esenciales. A los de las actividades no esenciales no los va a cubrir. Muy bien. Los trabajadores de las actividades esenciales van a tener cobertura mientras dure la cuarentena, excepto los de salud, que van a tener un periodo más amplio de cobertura por cuestiones lógicas, porque van a estar expuestos, y esta cobertura va hasta abril del 2021. Bien. Dice Andrea Costa, ¿cómo se debe tomar la fiebre en el ingreso a la planta del personal? ¿Qué sugiere? ¿Qué sugerís, Marco? Hay los termómetros estos que vemos a distancia son eficaces, y lo que yo he visto en muchos casos es que toman mal la temperatura. ¿Qué es tomar mal la temperatura? Te la toman a 1 metro, 1,5 metros. Obviamente, a metro, 1,5 metros, el dispositivo pierde efectividad. Hay que tratar de acercarlo lo más que se pueda a la frente del paciente, y ahí tenés una medida certera, ¿no? Pero yo me he encontrado con muchos casos que dicen que fallan, y en realidad no es que fallen, sino que lo están tomando a 1,5 metros, 2 metros de distancia. Ahí el dispositivo, el equipo, bárbaro, no tiene la sensibilidad como para tomar la temperatura correcta. Si una persona se recuperó de COVID y finaliza su cuarentena, ¿hay un tiempo prudencial para autorizar su regreso? No, ahí me están metiendo en una parte médica, y sobre eso hay Bien, perfecto. una seria discusión en lo que es la Organización Mundial de la Salud, si pueden recaer, si vuelven a ser sintomáticos o no asintomáticos. Se las debo esa respuesta porque es algo concretamente médico. Tengo las mías, ¿no? Pero no hay certezas, por lo menos hasta donde sé, sobre esa respuesta. Lorena Carrizo dice, Fernanda Arevalo, Fer Arevalo dice, los controles para tomar la fiebre se deben realizar todos los días a cada empleado, ¿es recomendable? Sí, cada vez que entran, obviamente el personal de la compañía cada vez que entra es recomendable también preguntarle de síntomas, es recomendable preguntarle si está cerca de algún caso que se considere dudoso. Bueno, todas estas preguntas de rigor hay que hacerlas al ingreso, y a las personas que van a transitar por el establecimiento hay que tomarles la fiebre, sí, sin duda. Muy bien. Tenemos también una pregunta que dice, ¿el protocolo se debe informar a la RT? No, hay mucha gente que ha confundido que el protocolo tiene que tener la aprobación de la RT. No es necesario. Si quieren, se lo pueden acercar y la RT se los va a recepcionar, pero no es que la RT apruebe un protocolo. La aprobación de los protocolos corre por parte de la autoridad competente, ¿no? Muy bien. Karina dice, nosotros en la empresa estuvimos probando varios tipos de termómetros. La pistola láser fue
la que más erró, siendo varias marcas. El digital fue el más cercano a lo real y se toma todas las mañanas, puntualmente a todos los empleados llevando un registro. Bueno, esto, a lo mejor todos ya lo han leído, pero es casi una opinión más que una pregunta. Sí, El protector sí. facial de... Sí. Perdón, No, me no, iba a hacer adelante. una aclaración, Marcos. No, está perfecto. Bárbaro. ¿El protector Concuerdo. facial de acrílico es eficaz? Claro que sí. El protector facial les diría que es de lo más eficaz porque evita el spray, pero si todos tenemos la costumbre de tocarnos la boca o tocarnos la nariz o tocarnos los ojos, ahí el protector facial pierde eficacia. El secreto está en no llevarse la mano a la boca y no estar cerca de sostener la distancia de 2 metros, y si usamos estos elementos de protección personal, mucho mejor, ¿no? El tema es desinfectar Bien. también el protector facial. Vamos a la próxima, que decía algo así como, un mayor de 60 años, Guido pregunta, un mayor de 60 años que voluntariamente retorna a su trabajo que no es esencial, ¿tendría cobertura de la RT? Sí, yo diría, lo encararía para otro lado. Tendría cobertura del RT, pero si llega a contraer COVID, el empleador va a estar en algún problemita, ¿no? Si manda a trabajar a alguien que le están diciendo no lo mandes, y se lo están diciendo por ley, ¿no? Bueno, muchas gracias. Franco Bercelli, que manda saludos de Torino, Italia. Agustín Fiorio, recomienda protector facial más barbijo, dice Gabriela. Agustín Fiorio dice, tuve una discusión con un cliente, supuestamente odontólogo, ya que dijo que el spray no quedaba en el acrílico, sino que iba hacia abajo. ¿Ese spray queda dando vueltas en el aire? El spray son microgotas. Depende de la intensidad y el volumen de esas microgotas, irá para abajo o se quedará ahí. El tema es que en la máscara facial queda y la tengo que limpiar esa máscara facial. De nada sirve que use la máscara si después me la saco, lo toco con las manos a la parte exterior de la máscara y me contagio. O sea, previo a sacarme la máscara, o sea, después de sacarme la máscara, tengo que lavar la máscara y me tengo que lavar las manos. Bien, una preguntita más y vamos cerrando. ¿Es obligatorio la entrega por parte del empleador de elementos de protección? Claro. ¿Es Jonathan Nieva? Seguro, claro que es obligatorio. Bien, bueno, creo que vamos a ir cerrando, puede ser. ¿Hay alguna otra preguntita? ¿Me estoy olvidando de alguno? A ver, creo que no. Bueno, muchísimas gracias, Marco, perdón. Muy claro la explicación, a pesar de ese pequeño traspié que tuvimos. Bueno, excelente. Muchas gracias. No, bueno, gracias a todos y a ustedes. Disculpen los problemas de conexión, debe ser la zona. Y bueno, agradecerles de nuevo a vos, Fabián, a las chicas y a Comercio y Justicia, y ahí es la oportunidad que me han dado. Les mando un abrazo a todos y cuídense mucho. Buenas noches.